Bueno, bienvenidos a todos a las jornadas virtuales de la UNIPE, en este caso en particular sobre historia. Muchísimas gracias a todos por venir, iba a decir, en realidad no vienen, por estar acá presentes. Les voy a presentar un poquito a Carolina. Carolina es Carolina Calix, quien va a hablar hoy. Es profesora de historia, por supuesto, en 2 colegios secundarios de Almirante Brown y en el Instituto Terciario número 53, María Esther Tomasi de Gleu. Y además, Carolina es flamante licenciada en Historia por esta universidad, por la Universidad Pedagógica Nacional. Y hoy nos va a hablar un poco de lo que fue justamente el tema de su trabajo final integrador, que se tituló El Papa Dámaso, 366-384, ¿no? Los años en que fue Papa Dámaso, y el culto a los mártires como proyecto unificador del cristianismo romano. Así que, sin robarle más tiempo, bueno, muchísimas gracias, Carolina, por presentar, y te cedo la palabra. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias a todos por conectarse. Bueno, el año pasado, en el 2024, finalicé el trabajo de investigación sobre el Papa Dámaso, como mencionó Adrián. El trabajo habla sobre la promoción del culto a los mártires como objeto de unificación, de cohesión del cristianismo romano en el siglo IV. A lo largo de esta presentación me parecía oportuno dividir en 4 ítems fundamentales, que sería una breve reseña histórica sobre la vida de Dámaso como primer punto. Como segundo ítem a destacar, su elección como pontífice, que fue una elección muy problemática. Ahora en un momento lo voy a desarrollar. Y su lucha contra los grupos disidentes como los luciferinos, los ursinos, que eran 2 grupos cristianos ultraortodoxos y rigoristas, que se enfrentaron a Dámaso durante todo su pontificado. En tercer lugar, estos conflictos harán que Dámaso necesite legitimar o fortalecer su figura, por lo cual acudirá a la promoción de determinados mártires y a su culto, ¿no? Y por último, un apartado especial a los epigramas, que eran poemas que escribió Dámaso junto con Furio Dionisio Filócalo, que eran poemas plasmados en las catacumbas romanas, los cuales fueron un importante canal para establecer un sólido vínculo con la aristocracia. Y además es la fuente principal por la cual nosotros podemos conocer el pensamiento de Dámaso. Bueno, como primer lugar, como mencionábamos recién, el pontificado de Dámaso duró un poco más de 18 años y, como se mencionó anteriormente, tanto su elección y la promoción del culto de aquellos cristianos perseguidos durante las persecuciones romanas son los 2 grandes temas de estudio sobre él. Es decir que al principio su objetivo era cristianizar Roma, pero también centralizar su autoridad como papa. Para conocer un poco sobre su vida, Dámaso se cree que nació entre el 305 y año 306, según el libro de los pontífices, y falleció en el año 380. Por lo cual, de pequeño, se puede observar que vivenció la persecución del emperador Diocleciano. Esto se ve reflejado en el epigrama que se encuentra en el epigrama número... En el epigrama número 28, ¿sí? En el cual él cuenta cómo un verdugo, que sería un
enviado del emperador, asesina a uno de los mártires conocido como Marcelino. Otro aspecto de su vida, para introducirnos un poco y conocer un poco más a Dámaso, es que él venía de una familia eclesiástica. De hecho, su padre, Antonio, fue diácono y sacerdote de la iglesia San Lorenzo, y su padre también es mencionado en uno de estos epigramas que Dámaso escribió. Y por último, como un dato más sobre Dámaso, sobre algunas de las cosas que él hizo en la iglesia, fue traducir la Biblia al latín, la edición conocida como Vulgata, debido a que la oficialización del cristianismo era muy reciente aún, y esto reflejaba un problema. Se presentaba un problema importante por la gran carencia lingüística en Roma de un texto que pueda ser leído, ¿sí? En el idioma que ellos hablaban. Esta cuestión que mencionaba hace un momento de la reciente oficialización de la Iglesia en Roma nos da pie para avanzar, para profundizar un poco sobre el ítem 2 a desarrollar, que es la gran diversidad de grupos cristianos que existía dentro de esta triunfante e incipiente Iglesia romana, luego del año 313, con la paz de Constantino, cuando la iglesia, los cristianos logran gozar de libertad de culto y de grandes privilegios, como por ejemplo económicos. Este problema de que la iglesia era muy heterogénea, plural y diversa, ocasionaba que la figura del Papa no sea una figura central, sino que sea más bien una figura bastante descentralizada, porque había diversos líderes, digamos, no había una unificación como la que conocemos actualmente. Por esa cuestión, Dámaso va a intentar imponerse sobre las distintas corrientes que existían en la época. Un historiador que cito mucho en el trabajo, Stephen Dieffenbach, habla que hay diversos barrios en Roma y se los conocía como el barrio de los arrianos, el barrio de los donatistas, el barrio de los católicos. Nos da cuenta de una gran pluralidad. Bueno, de todos modos, a lo largo del siglo IV se empieza a tomar la fe nicena como el credo oficial de la iglesia que iba a tener preeminencia sobre el resto de los grupos. Cuando hablamos de la fe nicena nos tenemos que remontar al año 325, en el cual en el concilio de Nicea se sostiene que la naturaleza de Dios Padre es igual a la de su Hijo Cristo. Sin embargo, a mediados del siglo IV va a surgir un conflicto y es que el poder político se va a concentrar en manos del emperador Constancio II, quien simpatizaba con una corriente denominada arrianismo, la cual negaba la divinidad de la naturaleza de Cristo. En esta ocasión, en este momento, el Papa Liberio, ¿sí?, el antecesor de Dámaso, se niega a brindarle apoyo al emperador proarriano, por lo cual terminó exiliado y un nuevo papa filoarriano va a ocupar su lugar. Este nuevo papa que va a ocupar el lugar de Liberio, proniceno, va a ser el Papa Félix, proarriano. Entonces me pareció importante mencionar esta pequeña introducción porque acá es cuando se va a dar el conflicto que va a tener que enfrentar Dámaso durante todo su pontificado,
y se centra en las acciones y la actitud que toma Dámaso en este periodo en el cual hay un papa filoarriano, porque sus acciones pasivas y de aceptar este nuevo papa filoarriano impuesto por el emperador Constancio II, lo va a perjudicar en gran manera, va a provocar en diversos grupos ortodoxos y rigoristas una crítica muy fuerte de la cual Dámaso se va a tener que defender. Bueno, como decíamos recién, junto a otros clérigos, Dámaso aceptó sin mayores cuestionamientos al Papa Félix, traicionando la doctrina nicena. Hacia el año 361, Roma debió enfrentar el fallecimiento del emperador, por lo cual se va a realizar un concilio, el concilio de Alejandría, en el cual los obispos nicenos debatieron qué medidas tomar frente a estos clérigos que habían aceptado a un papa filoarriano. Y las medidas que deciden tomar fueron de clemencia y de perdón hacia aquellos religiosos que habían abandonado la fe nicena durante el gobierno de Constancio II. Es decir, que les dan como una segunda oportunidad y no les toman en cuenta este periodo en el cual estuvieron traicionando a la fe nicena, si se quiere. Esta medida ocasionó un gran sentimiento de disconformidad en los grupos más rigoristas y ortodoxos, entre los cuales podemos mencionar los más importantes como los luciferinos, seguidores de Lucifer de Cagliari, y los ursinos, seguidores de Ursino. Ellos señalaban que si deseaban ser recibidos en la comunión de los fieles, nuevamente, ¿no?, a Dámaso y a todo el grupo de clérigos que había aceptado sin cuestionamientos mayores las políticas arrianas, ellos debían atravesar por una etapa de castigo y renunciar a su oficio clerical. Se convertirían en laicos. Y esta actitud que ellos habían adoptado fue porque durante el exilio de Liberio, al haber permanecido fieles a Liberio y a la fe nicena, ellos se habían adjudicado una especie de ventaja, una especie de superioridad frente a los que habían aceptado el arrianismo. Bueno, y acá comienza la cuestión de la doble elección papal. Al fallecimiento de Liberio, Liberio no había tenido la oportunidad de nombrar un sucesor, por lo cual en el año 366 se da la famosa doble elección papal. ¿Por qué fue doble? Porque simultáneamente Dámaso es elegido como papa en la iglesia de San Lorenzo y al mismo tiempo Ursino en la basílica de Julio fue nombrado por el obispo de Tívoli, entonces él fue nombrado al mismo tiempo que Dámaso, tanto Dámaso como Ursino. Esto va a ser bastante problemático a lo largo del pontificado de Dámaso, debido a que también Ursino tenía un gran número de adeptos. De hecho, muchos historiadores coinciden en que el pueblo estaba dividido en los seguidores de Dámaso y en los seguidores de Ursino. Y es importante destacar esta cuestión del pueblo, debido a que era un requisito para la aprobación de un papa ser aclamado por el pueblo. Es importante mencionar las fuentes, que también están divididas. Tenemos por un lado fuentes pro Dámaso, los epigramas y algunas que voy a mencionar en un momento, y por otro lado fuentes
pro-rigoristas, pro-ursinos o pro-luciferinos. Las fuentes para estudiar esta cuestión tenemos la colección Avellana, que es un conjunto de documentos imperiales y religiosos datados entre los años 367 y 553, de los cuales solo los primeros 13 documentos abordan la doble elección papal, y es importante destacar que son partidarios de los luciferinos y de los ursinos. Solamente 2 de esos primeros 13 documentos fueron utilizados para este trabajo. Yo acá tengo anotado el nombre completo de ambos documentos. Que los voy a sintetizar en la Gesta y el Libellus. La Gesta es un documento pro-ursino que habla sobre las acciones violentas que realizaron los seguidores de Dámaso hacia los seguidores de Ursino. Y el Libellus es una carta escrita por 2 sacerdotes luciferinos, Marcelino y Faustino. Es una carta escrita a los emperadores de Roma pidiendo protección imperial también frente a los tratos de los seguidores de Dámaso hacia los luciferinos. Como son ambas fuentes contrarias a Dámaso, quizás nos hace pensar que fueron escritas por el mismo grupo de clérigos. Sin embargo, los historiadores mencionados en el trabajo, como por ejemplo Whiting, mencionan que tanto la Gesta como el Libellus fueron escritas por 2 comunidades diferentes, que lo único que tenían en común, si se quiere, son que permanecieron opuestas a Dámaso. El autor argumenta que ambas comunidades continuaron existiendo en trayectorias separadas en Roma hasta el año 380. Aunque ambas se opusieron vehementemente a Dámaso y fueron combatidas por él, no estaban asociadas entre sí. Sí están juntas en la colección Avellana, pero no estuvieron escritas por el mismo grupo. Un caso importante que se menciona en una de ellas, en el Libellus, es el caso de Macario, que era un presbítero luciferino que recibió tratos muy agresivos por parte de los seguidores de Dámaso. Para estos grupos ortodoxos, ¿sí?, tanto para los luciferinos como para los ursinos, la distinción entre religiosos y laicos era muy importante. Por eso su rechazo hacia las acciones de Dámaso, de no haber mantenido una actitud religiosa correcta desde el punto de vista niceno y haber traicionado al Papa Liberio. Es algo que quería comentar, es que se utilizaron estas fuentes con el fin de demostrar que los grupos disidentes a él siempre lo recordarían durante todo su pontificado por lo sucedido durante el exilio de Liberio. Y como decía al principio, hay fuentes también a favor de Dámaso. No son fuentes únicamente pro-ursinas o pro-luciferinas. Acá hay una pregunta. Si les parece, la puedo contestar al final. Las fuentes a favor de Dámaso, por ejemplo, tenemos a Rufino, a Sócrates Escolástico, a Sosómeno, que todos coinciden en que Dámaso era muy bien visto por el pueblo, que Ursino no tenía tantos seguidores, que no era un clérigo muy notable Ursino,
y que las acciones de Dámaso durante el exilio de Libero no fueron tan opuestas a la fenicena, ¿no? Entonces tenemos dos visiones. Y algo también que podríamos mencionar a favor de Dámaso es que las fuentes en contra de su figura no suelen coincidir, tienen bastantes errores, se contradicen en muchas cuestiones. Frente a este problema de autoridad y para legitimar su figura, él comenzó a utilizar a los mártires cristianos enterrados en las catacumbas suburbanas de Roma, que eran cementerios extramuros de la ciudad, construidos desde el siglo II. Comenzó a utilizar la promoción de los mártires. Y aquí hay muchas divergencias entre los historiadores, como por ejemplo Marián Sagui plantea que Dámaso eligió a sus mártires de una manera estratégica y con un objetivo claro. En un momento voy a mencionar algunos de ellos. Sin embargo, Diefenbach dice que la elección de los mártires fue poco ordenada y que no fue algo planificado por Dámaso. Sin embargo, quizás adhiriendo y sosteniendo un poco la postura de Marián Sagui, es que era en la periferia justamente donde los grupos disidentes se escondían para practicar sus propias reuniones y para realizar sus propios cultos, por lo cual es notable que Dámaso quiera tener control sobre esos lugares afuera de la ciudad, donde se reunían sus enemigos, claramente. Por ejemplo, es el caso del cementerio de Santa Inés, en la Vía Nomentana, bendecido por Liberio y tomado por Dámaso, justamente porque era un lugar de prácticas religiosas de uno de sus grupos opositores. Los epigramas encontrados en los cementerios son fuentes indispensables para conocer el pensamiento de Dámaso, y a pesar de que hablan sobre los mártires de los primeros 3 siglos de la cristiandad, nos dicen mucho sobre la situación del siglo IV, sobre la situación religiosa, ¿verdad? Fueron un proyecto ideológico y político para toda la comunidad. Muchas celebraciones y cultos fueron tomadas del calendario del año 354, en el cual se mencionaban muchas fiestas religiosas, algunas paganas, otras cristianas, y también fiestas imperiales, a las cuales acudían gran cantidad de fieles. Por lo cual tenemos que tener presente que las catacumbas eran lugares visitados por un gran número de personas. Lamentablemente, muchos de estos epigramas se han encontrado incompletos o presentes en diversos escritos medievales, como por ejemplo el Papa Vigilio en el siglo VI fue un importante precursor de retomar los epigramas y escritos de Dámaso y transcribirlos en la época medieval. Pero bueno, muchos de ellos se han perdido o se han encontrado dañados, por ejemplo, por las invasiones de los pueblos godos, muchos se han dañado. En los epigramas no solo podemos conocer el pensamiento de Dámaso, sino que también se puede observar la cuestión de los lapsi. Los lapsi eran estos clérigos que se habían apartado de la fe nicena y habían sido readmitidos a la iglesia. Era lo contrario a los confesores.
los confesores eran los grupos de cristianos que durante algún conflicto imperial, como una persecución, ellos sí confesaban su fe y se veían en el problema de tener que afrontar un martirio o una tortura o incluso la muerte. Ahora bien, los lapsi habían negado la fe para no tener que atravesar esta situación. Y la cuestión de los lapsi no era algo propio del siglo IV, sino que había surgido ya en el año 250, en el contexto de la persecución del emperador Decio, cuando el grupo de novacianos, que eran rigoristas, se va a oponer al Papa Cornelio, que era laxo, debido a su actitud con los lapsi. Y este conflicto entre rigoristas y laxos se vuelve a repetir en el siglo IV con las persecuciones del emperador Diocleciano. Por eso es que el Papa buscó remediar los conflictos de su época a través de los epigramas. Y supo usar la historia a su favor. Esto es algo muy interesante que también menciono en el trabajo. Él se valió del pasado histórico, no solo a través de los epigramas, sino también con la aristocracia, que en un momento voy a mencionar, para legitimar su figura. Entonces, en cuanto a los lapsi, hay 3 epigramas muy notorios que hablan sobre esta problemática. Porque Dámaso era un lapsi en sí. Él se había ido de la doctrina nicena, por lo cual él se considera un lapsi también y había sido juzgado por los rigoristas. Y un epigrama muy importante que habla sobre esta cuestión es el dedicado a Eusebio. Es el epigrama número 18, en el cual Eusebio, el Papa Eusebio, que fue Papa entre los años 308 a 310, él se había mostrado muy tolerante a los caídos, ¿no? Como dice el epigrama, debido a que, dice, Heraclio prohibió a los caídos lamentarse por sus pecados. Heraclio es la figura rigorista y Eusebio es la figura pro lapsi. Entonces, Heraclio prohibió a los caídos lamentarse por sus pecados y Eusebio enseñó a los desdichados a llorar por sus faltas. El pueblo se dividió en facciones con furia creciente, sedición, matanza, guerra, discordia, disputas. Ambos fueron expulsados del templo por la ferocidad del tirano, aunque el obispo preservó sin romper los lazos de paz. En comparación con el periodo de Dámaso, entonces, podríamos observar que Heraclio representa el tratamiento de los luciferinos hacia los lapsi, promueve una visión positiva de Eusebio, con quien se siente identificado. También es interesante el epigrama a Marcelo, que los historiadores discuten si existió o no. También se cree que fue un papa, que también le va a dar una oportunidad de arrepentirse a los lapsi, pero pareciera que el conflicto acá era entre el Papa y los lapsi que no querían pasar por la instancia de arrepentimiento. Y por último, el epigrama a Hipólito, que también nos da cuenta sobre esta problemática entre rigoristas y lapsis. Debido a que Hipólito era un rigorista partidario de Novaciano, pero al momento de morir en su martirio,
él les pide que se aparten de esta doctrina novaciana y rigorista y que se arrepientan, digamos. Siempre Dámaso trata de promover este arrepentimiento y esta vuelta hacia sus funciones en la iglesia, digamos. Por otro lado, también es importante mencionar su vínculo con la aristocracia. En Roma hay una división, según los autores, entre la aristocracia pagana, tradicional, más antigua, y la incipiente aristocracia cristiana, que era muy reciente, con la cual Dámaso tuvo que negociar. Para conquistar a la aristocracia, lo que Dámaso hizo fue renegociar la identidad cívica de Roma. Él necesitaba tener una buena relación con la aristocracia senatorial. Por ese motivo, comenzó a crear vínculos con los sectores más pudientes o con las familias titulares. Las familias titulares eran las familias más importantes de la época, que habían fundado las primeras iglesias. Y estos vínculos fueron muy importantes. De hecho, Peter Brown menciona que el interés de Dámaso no radica tanto en la aristocracia pagana más antigua, sino más bien en la incipiente aristocracia cristiana, con la cual logró impulsarla como si fuera un tercer estado, ¿sí? Él hace la comparación, ¿no?, con el tercer estado francés, que no tenía mucho poder en ese momento. Bueno, acá él dice, este tercer estado, ¿no?, como un ejemplo, cristiano, con él a la cabeza, logró tomar el poder que no tenía. Además de esos vínculos con las familias más relevantes de esta cristiandad reciente, también logró llegar a las familias tradicionales y paganas romanas a través del uso de diversos arquetipos. Es interesante mencionar en el epigrama a Nereo y Aquileo, que eran dos soldados romanos que habían sido perseguidos por un miembro del gobierno del emperador Diocleciano. Y estas figuras de los soldados romanos, Dámaso las utiliza para demostrarle a estos senadores y partidarios del gobierno de Roma que figuras arquetípicas y relevantes de Roma también habían sido mártires y también se habían convertido al cristianismo. Y por último, la promoción de la concordia apostólica entre Pedro y Pablo. Pedro y Pablo también fueron dos figuras muy utilizadas por Dámaso para promover el cristianismo en Roma en el siglo IV e intentar unificarlo. Primeramente porque muchos historiadores coinciden en que serían un reemplazo de Rómulo y Remo o de Castor y Pollux, y también para promover la paz entre rivales, debido a que él tenía que establecer vínculos de paz con Ursino por los conflictos que se habían originado durante la doble elección papal y antes de la doble elección papal. Por eso es que él utiliza estas figuras como una imagen de paz entre ambos. Y para concluir, como una reflexión final, quería dar un pequeño cierre a todas estas ideas y tratar de unirlas para finalizar, digamos,
esta presentación, se puede afirmar que el pontificado del Papa Dámaso se caracterizó por intentar mediar los conflictos que había entre los diversos grupos religiosos, paganos, heréticos y cristianos. La comunidad religiosa en Roma era sumamente diversa. Witten menciona que conocemos a los partidarios de Ursino, los luciferianos, a los seguidores de Hilario, pero también sabemos de los donatistas, novacianos, sabelianos, marcionistas, paternianos y matarianos. Es decir, era muy diversa la iglesia en esta época. Y también debió haber una gran variedad de arrianos. Sin duda, hubo más cuyos nombres se han perdido. Debido a tal pluralidad, el Papa primeramente debió legitimar su figura e intentar cohesionar el cristianismo para llevar adelante su pontificado. Posiblemente haya elegido reivindicar ejemplos de la vida de los santos mártires porque se habían convertido en el máximo arquetipo de vida a causa de sus padecimientos por sus creencias, pero también tal vez porque eran venerados por sus opositores. Se podría afirmar que desde una visión rigorista, los mártires habían alcanzado la condición de ser hombres y mujeres con una conducta correcta en su totalidad, debido a que no habían abandonado su fe a causa de razones políticas y religiosas, como había sucedido con Dámaso al asumir Félix. Los opositores a Dámaso promovían también el cristianismo niceno y consideraban traidores a la fe a quienes habían adherido al arrianismo o se habían familiarizado con él, ocasionando que Dámaso, al haber permanecido junto a Félix durante el exilio de Liberio, fuera juzgado como falto de estima, en comparación con quienes habían renunciado a sus propias vidas, ¿no? Por lo cual, el Papa inició una propaganda de personajes históricos como Eusebio, el Papa que recién mencionamos, Marcelo, que fue amigable con los Lapsi, e Hipólito, que llamaba a que sí las personas podían arrepentirse y no tenía al final una visión tan rigorista. Todas figuras que habían tenido un comportamiento similar al suyo para poder justificarse a sí mismo a través de la historia y de ejemplos pasados. Y por otra parte también lo que mencionábamos recién, que estuvo rodeado por familias muy poderosas de Roma, el incipiente cristianismo senatorial y la antigua aristocracia tradicional, a quienes intentó atraer a su círculo a través de las inscripciones marmorias como los epigramas, haciendo referencia al gran esplendor literario y tradición romana y a la construcción de una nueva identidad cívica que combinaba el pasado romano con la religión cristiana. Bueno, eso fue mi presentación. Muchas gracias a todos por escuchar. Bueno, muchísimas gracias Carolina por esta presentación. Por supuesto, un placer escucharte como siempre, como cuando fue también la defensa y demás, con este tema tan interesante, tan apasionante y que presentas también, ¿no? Esa diversidad del cristianismo temprano y demás. Yo ahora voy a abrir el micrófono, como se dice, no sé cómo se dice acá, para que hagan preguntas o demás, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Acá hay alguien que ya hizo una pregunta, pero no sé el nombre porque está usando un nombre institucional, que es Ixe Ediciones, no creo que sea el nombre de la persona. No sé si quiere él, ella, quien esté atrás de Ixe Ediciones, extender la pregunta o formularla con el micrófono. No sé si nos está escuchando ahora justo que está diciendo esto. Gracias, Adrián. Sí, yo también vi la pregunta. Bueno, dice si esto es como un comienzo de la construcción del poder con respecto a las escrituras. Me gustaría que le explique la pregunta porque no la llego a entender yo muy bien.
Por eso le preguntaba si quería decir, no sé, Carolina, si quieres decir algo al respecto, por ahí sobre el poder del papado en la época, imagino que se refiere a algo de eso. Sí, las escrituras métricas serían las escrituras de los epigramas. Yo Eh, calculo que habla de, la verdad que no sé, por eso hubiera estado bueno que nos dijera de qué se refiere. Yo calculo que habla de las escrituras, pero no sé. de, El Nuevo de las Testamento y escrituras. demás, pero no, la verdad es que no sé. Bueno, mientras tanto, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta relacionada. Ah, no tengo micrófono, ahí está escribiendo justamente, Valeria se llama. Dice Ah, que no tiene micrófono porque, bueno, me refería justo a eso, pero no sé a qué, porque dijimos como tres cosas. Eh, Supongo que a la construcción del poder del papado en esa época, en el siglo IV. Perfecto, Valeria, un gusto. Sí, los epigramas de Dámaso son escritos con el fin también de atraer a los sectores más poderosos de Roma. Eh, Eh, Voy a volver a leer acá la pregunta. Es como el comienzo de la construcción del poder. Sí, de hecho la figura del Papa no estaba muy centralizada aún, por lo cual él necesitaba eh, fomentar su autoridad y los epigramas fueron un medio que utilizó Damaso para ese objetivo. digamos, justamente vos mencionás algo que es la variedad del cristianismo romano de la época, ¿no? Eh, no sé si querés decir algo sobre eso. Claro, que era muy heterogénea la ciudad de Roma en cuanto a las creencias y en cuanto a los grupos cristianos, por lo cual la promoción de los mártires y el culto a determinados santos hacía que las diversas iglesias puedan tener un culto en común. Y también el haber utilizado el calendario del 354 fue una manera de unificar toda la ciudad en torno a cultos religiosos e imperiales que ya estaban establecidos, aunque Damaso sumó muchos más. Estoy Hola, muteado. buenas 5 tardes. años No después de sé la si puedo pandemia hacer una todavía hablo con pregunta. el muteado. Sí, adelante, Karina, disculpa. Sí, ¿qué tal? Un gusto escucharlos. Yo estoy estudiando en realidad profesorado de artes visuales, pero tengo mucha historia del arte y todos estos temas que ustedes están tratando son los que también se incluyen. Así que me interesa muchísimo y me encantó la exposición, Carolina. Escuché sobre el Papa Damaso. Ahora, entonces en esa época había muchos grupos cristianos, una diversidad de grupos cristianos, y él lo que quería era reunir, o sea, que todos, digamos, tengan que sean lineales, digamos, a lo que él creía, era algo así. Gracias, Karina. Sí, claro. De hecho, nuestro trabajo comenzó por el estudio de las catacumbas y poco a poco el análisis de los diversos textos nos fue llevando a la figura del Papa Dámaso. Él lo que hizo fue embellecer muchísimo esos lugares de culto que se utilizaban desde el siglo segundo y al principio no había una clara distinción entre lugares cristianos, lugares paganos, sino que había un sincretismo muy importante. Y estos lugares se utilizaban más bien porque en el centro de la ciudad de Roma no se podían realizar enterramientos, por lo cual ellos utilizaron ese lugar extramuros para
establecer los sepulcros. Y estas catacumbas tan relevantes como la de los mártires y los santos, que tenían muchos fieles seguidores que acudían a ellas, fueron embellecidas con pinturas, con inscripciones, y claramente también al ser un lugar de reunión de los grupos disidentes, de los luciferinos, los ursinos y todos los que se mencionan, eran muchísimos y de los que ni tenemos registro, era un lugar que Dámaso necesitaba controlar para poder él aglutinar, homogeneizar el culto, un solo culto, digamos, porque había, los cultos estaban dispersos a lo largo de todos los cementerios, por lo cual eso era un problema para él, para controlarlo, digamos. Claro, sí, sí. Y de todas maneras, hoy seguimos teniendo como diversidad de culto, ¿verdad? No Sí, solo el cristianismo, la religión católica apostólica romana, sino sí, que siguen existiendo un montón de cultos, o sea que se unificó bastante, pero sí, no se puede unificar aparentemente en un solo culto universal. claro, tal cual, sí, es imposible, creo. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias por conectarte y por la pregunta. Muy bien, muchas gracias. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Bueno, yo no le voy a hacer... Perdón, una pregunta que no es nada del tema, sino algo administrativo, por decirlo. Acá ustedes ponen un link donde nosotros nos llenamos un formulario y nos envían una certificación de haber estado presentes en este curso, ¿verdad? Viviana es la que sabe eso. No sé si... Sí, ¿qué tal? Se va a enviar un certificado de asistencia a esta charla. Ajá, bien. Tengo una consulta, Viviana. ¿Estas charlas tienen calificación, puntaje docente? No, no tienen. Para saber. No. Pero bueno, sirve para conocimiento general. Sí, Bueno, bárbaro. Muchísimas gracias. no, de nada. Bueno, si alguien más quiere hacerle alguna pregunta a Carolina, o si vamos cerrando esta presentación tan buena que nos hizo sobre esta tesis que acaba de presentar parece que fue hace 10 años, porque en este país realmente los tiempos se estiran como chicle, pero fue hace menos de 3 meses, ¿no? 2 meses y medio. Bueno, no sé si Carolina quiere decir algo más. Yo por mi parte les agradezco muchísimo por haber venido a todos. No, simplemente agradecerle a cada persona que se conectó, a Adrián por su acompañamiento y a la UNIPE por esta posibilidad de formarme y de seguir aprendiendo con otras charlas y otras presentaciones. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias.